las estrategias, qué es lo que analizan ellos justamente del comportamiento de los venezolanos, de los consumidores venezolanos en áreas como esta esencial de alimentos. Y bueno, también hemos revisado con quienes representan al sector farmacéutico, porque son dos áreas fundamentales en el día a día, en nuestra calidad de vida y qué está haciendo el venezolano en medio de la crisis, en medio de incluso pues tener que en algunos casos padecer de un salario mínimo que no alcanza para ni lo esencial. Pues cómo evalúa ANSA justamente el comportamiento, el consumo, el mercado en estos tiempos y qué tipo de políticas también asumen como parte esencial del país. Ítalo Atencio, presidente de ANSA, que es la Asociación Nacional de Automercados y Autoservicios. Bienvenido, buenas tardes. Gracias por estar en el estudio. Gracias por la oportunidad de estar aquí y conversar contigo, que siempre es placentero. Igualmente. Y con todas las personas que nos escuchan a esta hora en todo el territorio nacional. Y si hay una cosa que usted hace, señorita, justamente como presidente de la Asociación Nacional de Automercados y Autoservicios, es recorrer, ¿no? Patear calle, como dicen en el argot popular. Vital. Exactamente, para tener una película exacta de la realidad, en este caso del consumo y particularmente en lo que tiene que ver con alimentos, ¿no? Y ¿cómo lo ve? ¿Qué hemos visto? Yo creo que siempre es bueno repasar de dónde venimos, porque de dónde venimos pues nos permite saber dónde estamos y con cierto grado de certeza para dónde vamos a ir. Nosotros venimos de un año 2023 donde medimos básicamente 3 indicadores para ver cómo está el sector. El primer indicador es cómo se comportó el consumo de unidades en una canasta de productos que incluye productos básicos, incluye productos alimenticios y otros de uso en el hogar, misceláneos, impulsivos. Esta canasta no incluye proteínas. Esa canasta de productos creció en unidades el año pasado 1.5%. Es decir, 1.5% más de unidades 2023 que 2022. Pero 2022 había crecido 7% contra 2021. Y 2021 había crecido 7.4% contra 2020. Uno puede ver esto de dos maneras. Es decir, tenemos 3 años consecutivos creciendo o tenemos 2 años consecutivos de crecimiento en el orden del 7% o un año de un crecimiento ligero del 1.5%. Nosotros preferimos verlo de que hubo 2 años de crecimiento en el orden del 7% y uno el año pasado que fue ligero del 1.5%, crecimiento al fin, pero que no cubrió las expectativas. ¿Por qué sucede este crecimiento ligero? Básicamente porque el ingreso, el poder adquisitivo, el poder de compra del venezolano, bueno, se ha visto afectado. Claro. Tiene áreas de oportunidad de mejora. ¿Qué hace entonces el venezolano a la hora de comprar? Él prioriza en los siguientes rubros. Lo primero que compra es proteínas, carne, pollo, huevos y charcutería. En ese orden, carne, pollo, huevos y charcutería. Después que compró proteínas, él acompaña esa proteína con alimentos. ¿Con qué alimentos acompaña esa proteína? La acompaña con arroz y pasta o pasta y arroz. Carbohidratos. Pero además, en esos alimentos incluye la harina de maíz, que esa harina de maíz la puede utilizar para desayunar o para cenar, y esa arepa que consume el venezolano, ¿con qué la acompaña? La puede acompañar con margarina sola, la puede acompañar con huevo, la puede acompañar con queso rallado blanco duro que rinde muchísimo, o la puede acompañar con cualquier otro tipo de untable. La pasta, por ejemplo, ¿con qué se puede acompañar? La puedo acompañar con caraota, o la puedo acompañar con sardina, o la puedo acompañar con queso, o la puedo acompañar con margarina. Entonces, su tercer rubro es otros alimentos, después de alimentos básicos. ¿Cuál es el cuarto rubro que compra? Todos los productos de limpieza que necesito en el hogar. Necesito jabón para lavar, necesito jabón de cuerpo, tocador de cuerpo y necesito pasta dental. Y si me queda, compro el resto. ¿Qué es el resto? Impulsivos y otros productos misceláneos que se usan en el hogar. Y hacemos esta aseveración. Si me queda. ¿Qué cosas además está haciendo el venezolano que cambió su patrón de consumo de manera importante? Anteriormente nosotros hacíamos el mercado de la quincena o del mes. Hoy no, hoy vamos al mercado 2 veces a la semana. Hago una primera compra y después hago una segunda compra de reposición dependiendo de lo que me rindió en casa. Pero ya no hacemos aquello donde uno decía voy a comprar una caja, voy a comprar 3 kilos, almacenamiento por si acaso, o porque si alguien necesita, ya eso no sucede.
compro estrictamente lo que necesito y además calculo los consumos. Eso no venía... Para que no haya pérdida. Eso. Para que no haya pérdida y además para consumir lo realmente necesario. Lo que necesito. Exacto. Eso es muy bueno, pero bueno, eso habla de una situación apretada. Pero es una compra inteligente. Es una compra inteligente que antes no había. Aquí, allá y más allá. Yo creo que eso es lo que sugieren incluso especialistas, ¿no? Para también poder manejar mejor tu presupuesto independientemente de cuál sea tu poder adquisitivo. Es que a eso teníamos que ir. Hubiésemos querido ir de otra manera, pero a eso teníamos que ir, una compra más consciente. Una compra con consumos realmente de lo que necesito en el hogar. Creo que eso nos ha enseñado mucho y nos está preparando, bueno, para estos tiempos y para los tiempos que vendrán. Como el europeo. El europeo quedó marcado. Totalmente. De la guerra. Totalmente. Y hace más compras conscientes. Nosotros, por ejemplo, siempre hacemos esta pregunta cuando conversamos. Harina de maíz. Uno pregunta siempre, bueno, con un kilo de harina de maíz, ¿cuántas arepas se puede hacer? O sea, a nosotros nos sorprende, las respuestas son variadas. 10, 12, 14, 16, 18. Nuestra cuenta técnica para el cálculo de la cesta ANSA es 16 arepas por kilo. Pero hay gente que habla de 10. Yo digo, bueno, una arepa gigante. Hay gente que habla de 20, una arepita pequeña. Probablemente el venezolano tiene que acostumbrarse a hacer el consumo que es. Y si, por ejemplo, compré pasta y la voy a preparar con queso blanco rallado, bueno, voy a rallar el queso que necesito para ese plato, 3 o 4 platos de pasta que vaya a utilizar. Claro, pero una de las cosas que me gustaría también con usted, señor Ítalo Atencio, presidente de la Asociación Nacional de Automercados y Autoservicios, justamente que conoce esa realidad, pues la viven estudiando dentro de lo que es la dinámica de consumo de un sector tan importante como el de los automercados y autoservicios. Y ahí, con relación a la compra de proteínas, ¿hasta qué punto y dentro de esa pérdida de poder adquisitivo la población puede acceder a esas proteínas? Como dice usted, está primero en la lista, pero ¿cuánto realmente de la población representa esa compra en el caso del sector de automercados y autoservicios? En proteínas, siendo la carne la primera en la jerarquía, ¿cuál es la carne que se compra? La carne que se compra por excelencia es carne molida, porque es la que más rinde y además la que uno consigue en un menor precio cuando ve la escala de cortes que ofrece una cadena de supermercados o un frigorífico o un abastos. ¿Sí? Que hemos visto en los últimos 2 años que se ha venido incrementando el consumo de carne. No a los valores anteriores, pero se ha venido incrementando el consumo de carne. ¿Cuál carne? La carne molida. ¿Por qué? Porque esa carne molida la acompaño con arroz y como. Esa carne molida la acompaño con pasta y como. Y es una proteína que todavía en Venezuela, a pesar de la situación, sigue siendo, entre comillas, económica cuando uno compara el kilo de carne con lo que hay en los países vecinos. Claro, lo que pasa es que cuando uno se basa en el salario mínimo, que no se puede considerar, ¿no? Ni siquiera un salario. En realidad uno se pregunta, bueno, ¿qué tanto puede hacer esa persona con tan poco? No alcanza, no rinde para comprar estas proteínas esenciales. Ahí me imagino que debe ser por el aporte, el apoyo de todo el núcleo familiar. Es lo único que concluye uno para poder llegar a esa estadística que usted está compartiendo hoy. Es una excelente pregunta porque ¿qué estadística venimos calculando desde enero del año pasado hasta marzo de este año? Próximamente vamos a tener la de abril. Hicimos una cesta que se llama cesta ANSA. Esa cesta que es una familia de 4 personas que consume proteínas, consume otros alimentos, consume frutas, verduras y hortalizas, consume también productos de limpieza y estimamos un consumo para cada uno de esos productos y buscamos el precio de esos productos en 30 cadenas de supermercados. ¿Cuándo lo buscamos? El día 15 y el día último del mes, siempre. Sé que vimos que cuando comenzó este camino en enero de 2023, esa canasta para 4 personas costaba $302. Es decir, una familia de 4 personas necesitaba $302 para comprar esa canasta y consumir proteínas, alimentos básicos u otros alimentos y productos de limpieza y además fruta, verdura y hortaliza. Esa canasta en el mes de marzo costó $251. Esa misma canasta, exactamente igual. O sea, la gente me pregunta, bueno, ¿y por qué? Yo voy a colocar 2 ejemplos. El año pasado la harina de maíz, total, no puedo decir ninguna marca, tenía un precio $1.30, por ejemplo. Promedio. Hoy uno consigue una gama de harinas de maíz. Yo esta mañana vi en un supermercado que visité una harina de maíz de marca nueva en $0.79 el kilo. Y vi la tradicional en un $1.11. En enero de 2023, esa misma harina costaba $1.30. Entiendo. Uno va, por ejemplo, y carne molida. La carne molida en enero del año pasado
costaba alrededor de $5.70 el kilo. Bueno, la carne molida tiene variaciones porque tú puedes pedir carne molida de primera, de segunda, la que te ofrece el supermercado, pero costaba $5.70. Hoy hay establecimientos que venden la carne molida en $4.90. Eso ha hecho que esa canasta baje de precio. Nosotros no estamos queriendo decir que es que la inflación bajó, independientemente del resultado de febrero. Lo que estamos queriendo decir es que una familia venezolana de 4 personas el año pasado necesitaba $302 en enero y ahora en marzo necesitaba $251. Bueno, pero también es parte de la realidad que describen los economistas, ¿no? Que eso ha ido variando por estrategias, aunque sean coyunturales, lo que sea, pero bueno, sin duda que, bueno, primero salimos de la hiperinflación, gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿No? Y la idea es que se pueda también bajar hasta un dígito, no sé si será posible en algún momento de la historia de este país, los precios, esos niveles de inflación y a la par la recuperación del poder adquisitivo, lógico, porque también para mí es el verdadero crecimiento. Por una economía robusta, así es. Y ahí la pregunta que se la hago al revés, ustedes como pues ANSA, ¿qué estrategias están haciendo para mantenerse? Porque hablábamos de la estrategia de consumo de las familias venezolanas, de cómo hacen para poder llegar a algo tan básico como los alimentos, como motor, el combustible del cuerpo. Pero ustedes cómo hacen también para mantenerse en medio de las circunstancias y con las cadenas con tantos sucursales, ¿cómo se redefinen? Bueno, primero nos reinventamos. ¿Cómo nos reinventamos? Hay que ser más eficientes. La eficiencia es vital. Un centavo cuenta. Un centavo en la operación cuenta. ¿Y en qué eslabones de la operación importa ese centavo? Hay una merma en toda la cadena de supermercados. ¿Esa merma qué es? Una merma conocida y una merma desconocida. Coloco un ejemplo. Me llegó un aguacate que estuvo recientemente de moda por el precio, pero si compro 100 kilos, ese aguacate tiene de manera natural 11 o 10% de merma. Es decir, que yo compré 100 kilos y voy a poner a la venta 89 o 91. Pero si yo no trato bien el aguacate, resulta que no es 10 o 11, es 20%. Se pierde 10 puntos. Eso sucede en todos los productos. Mucho más en los perecederos que no en los perecederos, pero también sucede. Eso es lo que llamamos merma conocida. ¿Cuál es la merma desconocida? La merma desconocida son errores administrativos que suceden en la cadena de valor o amigos de lo ajeno que se llevan las cosas sin tenerse las que llevar y eso también afecta al negocio. ¿De cuánto es esa merma? Esa merma, la merma sumada en este momento en el sector está alrededor del 2.5%. Lo que hemos visto en otros países, por ejemplo, Colombia o Brasil, que visitamos recientemente, nos invitaron a dar una charla de este tema y vimos el número. En Colombia el número es 1.8%, en Brasil es 1.9%. Pero en esos países la miden de manera estructural como gremio. En Venezuela todavía no hemos hecho eso. Lo queremos hacer. De hecho, el 8 y 9 de mayo vamos a traer un experto de Colombia, Leonardo López, que hace ese estudio en Colombia. Y lo queremos traer para que nos diga cómo hacerlo y comenzarlo a hacer para bajar esa merma. Ese es uno de los retos que tenemos. ¿Cuál es el otro reto? Entender que el consumidor es más informado, más consciente y menos leal. Entonces, siempre decimos que el consumidor monta cacho sin ningún tipo de resentimiento ni de culpa. O sea, yo voy hoy al supermercado A porque vi en las redes los precios. Y más en situación de crisis. Vi en las redes los precios, compré, pero resulta que hizo una cola larga. Vale la pena destacar que el venezolano invierte 55 minutos cuando va a hacer el mercado, pero de esos 55, 15 invierte en la caja registradora. Si yo hice mucha cola y hacía calor y no había iluminación, pero al lado hay una tienda que tiene el producto ligeramente superior, pero me atienden como en mi casa, yo me cambio sin resentimiento. Eso lo llamamos el círculo no virtuoso de la lealtad. Contra eso tenemos que combatir, pero lo más importante es que hay mucha más competencia de supermercados, de abastos y bodegas, de mercados abiertos y de otros productos. Detallo un poco los números. El año pasado en nuestro sector, que se llama Canal Moderno, entraron 2.560 productos nuevos, distintos. 2.560 nuevos productos que van a competir. Uno tiene que imaginarse hace 8 años cuántas marcas de harina de maíz había. ¿Cuántas hay hoy? Claro. ¿Cuántas de café? ¿Cuántas de cloro? ¿Cuántas de azúcar? Entonces, esa competencia nos obliga a ser mejor. Sí, bueno, en la economía se supone que ese es el modelo ideal, ¿no? También que debe favorecer al consumidor porque al final en esa competencia consideran precios, consideran aún más la calidad, consideran un mejor servicio para que sea una experiencia agradable
y que al consumidor le provoque repetir, como dice usted, y no montar cacho. Repetir y además recomendar. Y recomendar, exactamente. Además en pandemia, pues una cosa interesantísima. Pandemia, casi todo el comercio cerró, menos los supermercados. Incluso los abastos y bodegas cerraron. ¿Qué aprendió el consumidor? Voy a ir a la tienda que está más cerca de mi casa. Tienda de cercanía. Y me quedé con ese hábito. Por eso es que uno ve que abren cada vez más supermercados cerca de la gente. ¿Se ha perdido el delivery que se sembró con la pandemia? Cambió de número, porque en un momento en pandemia llegó a ser hasta el 30% de la venta en una tienda. No estábamos preparados en ese momento. En este momento es alrededor del 5%, pero hay un grupo de consumidores que se acostumbraron a cliquear en el teléfono, lo piden y se lo entregan en su casa. Eso es súper cómodo. Yeah. Eso es una tendencia que va a seguir creciendo, pero lo que nosotros hemos visto, tanto aquí como en otros países, es que nada sustituye la experiencia humana de ir a una tienda. Sobre todo ese tipo de, sí, yo de acuerdo, donde vaya, y además incluso cuando uno tiene la posibilidad de viajar a otros países, conocer esas otras culturas, en este caso pues lo que puede ser el ambiente de supermercado, se disfruta porque es que es reflejo también, reflejo en este caso del país que se conoce, y en el caso de Venezuela también el poder llegar y ver qué variedad hay, sobre todo si eso se logra, la variedad y la calidad, es todo un disfrute, y sobre todo si se tiene además el poder adquisitivo, es una gran experiencia. De hecho, nosotros decimos que el retail es humano, es apasionado, es relacional, pero por encima de todo profundamente vinculado con la gente. No hay nada más vinculado con la gente que tú vayas a un supermercado. Me pasó a mí esta mañana en la visita que hice, había una persona y le pregunto, buenos días señor, ¿usted por qué compra aquí? En la tienda X. Uh-huh. La persona me dice, es que me queda cerca de mi casa, pero es que además aquí compro la merienda de mi chamo. Y uno se da cuenta, bueno, se genera un vínculo. Se genera un vínculo emocional que tenemos que tomar, cultivar los supermercados para que ese vínculo sea sostenible en el tiempo. Por eso es un negocio apasionante y por eso nos encanta ir a la calle y ver lo que está pasando en todo el país. En todo el país, así es. Y fuera de Venezuela también. Esos cambios. Y ya para terminar, le pregunto, señorita, también con la merma, que si en ese análisis que están haciendo no existe la posibilidad, porque lo hemos hablado también con los proteccionistas del ambiente, lo del tema de los desechos del mundo, que hay que replantear, y en el caso de la merma, por ejemplo, ¿por qué no se contempla quizá pues un precio distinto y se le da acceso también a quienes tienen un menor poder adquisitivo de comprar el mismo aguacate, solo que no tiene una presentación tan bonita? A lo mejor está un poquito golpeado, pero cumple la misma función, no se ha perdido. ¿Eso lo están considerando acá? Sí, de hecho hay un proyecto que esperamos poder concretarlo en el corto plazo, que se llama un banco de alimentos, y lo hemos visto en otros países. Lo vimos en México, en una comunidad vulnerable llamada Zaplotanejo, cerca de Guadalajara. Lo vimos también en Río de Janeiro. ¿Qué hace un banco de alimentos? Toma esos alimentos que tú muy bien destacaste, que no están disponibles para la venta en una tienda, pero sí para el consumo. Exacto. Los recoge, los pone chéveres para la venta y se lo vende al consumidor. Yo lo llegué a ver en México al 10% de su valor. Es como un outlet. Es como en un este outlet caso de alimentos. Creo que si logramos hacer eso, eso lo hace un organismo privado, valga la pena la repetición. El Banco de Alimentos es una institución privada que además puede tener acceso a financiamientos multilaterales. Si eso lo logramos, vamos a poder llevar una parte importante de alimentación a la población, pero no solamente eso, sino atacar también el tema ambiental. Exacto. Porque es que la cantidad de alimentos que se pierde, uno dice, de desecho, increíble. Sí, no, es impresionante. Y no solo en supermercados, en restaurantes. Cuando uno va al campo y hay cosecha excedentaria, y no puede llegar o llega y sabes que no se va a vender porque es excedentaria. Uh-huh. Todo eso lo ataca la cadena de valor de un banco de alimentos y esperamos en el corto plazo poder hacer algo por eso. Es genial. Corto plazo, más o menos, ¿como para cuándo? Porque ya yo, lo que acabo de escuchar me entusiasmó y mucho, señorita. ¿Qué pasa? Que nosotros, eso lo vimos el año pasado. Y para ser franco, yo no pensé nunca que me encantó el proyecto, pero no pensé que fuese tan complejo, porque es complejo. Sí, debe ser, eso me explica. Es complejo. Que no es tan fácil. Pero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a contratar en ANSA a una persona que se va a dedicar, entre otras cosas, a eso. Va a ser puente o enlace, por ejemplo, con el dividendo voluntario para la comunidad, que lo hace muy bien desde el punto de vista de donación. Y algo vamos a hacer.
Eso Genial. es algo que nos apasiona y Genial. lo Yo sé vamos a que hacer. hay rubros que son mucho más delicados, por ejemplo, el de la proteína, carne. Cuando sacan del supermercado el producto y lo retornan, ya para el supermercado pues no es apto para el consumo porque perdió lo que es la cadena de La cadena de frío. frío lo Exacto. perdiste, pierde la calidad. Ese es un punto. Entonces, claro, a mí me da dolor en países como Estados Unidos, sobre todo, esos muy desarrollados que se desecha mucho. Mucho, mucho. Hay una cultura del desecho, wow, que abruma más bien, ¿no? Sabiendo de la crisis de tantos países y de tantas personas. Creo que una responsabilidad pensando en en el calentamiento global y todo lo que está pasando en el mundo es que logremos recuperar una parte importante de ese alimento que hoy se bota y le demos un uso Total, es que positivo social. aplica en cantidad de cosas, porque estamos hablando de estas tiendas como Amazon en general, las tiendas por departamento que mucho lo botan, algunas sí lo aprovechan un outlet, etcétera, la reciclan, pero igual falta todavía bastante más por hacer y con la necesidad que hay en el mundo y la Incluso Gladys, te desigualdad. robo un minuto para Sí. dos cosas. No perecederos. Vi en España una tienda que se llama, en Madrid, Primark. Ellos colocan todos los productos de temporada, Ujú. Día del Niño, Día de la Madre, que no se pudieron colocar, y bueno, ya no hay espacio en el anaquel para tenerlos, los colocan ahí. Y la gente sabe que los va a conseguir al 60% del precio. Claro, claro. Este, No, no, y, hay que... y en los últimos 20 segundos, antes de que me saque tarjeta amarilla, Ya va por roja, ya le sacamos la amarilla. el 8 o 9 de mayo tenemos nuestra primera radiografía retail en el Colegio de Médicos de Santa Fe. Ya. Vamos a tener 4 speakers internacionales y todo el retail de Venezuela. Los invitamos a que vayan. Va a ser un día de aprendizaje Buenísimo. chévere y siempre con la convicción de que las cosas se pueden hacer mejor. Me encantó esta entrevista, señorita. Loita Lo Atencio es presidente de la Asociación Nacional de Automercados y Autoservicios ANSE, hablando por el sector, que es muy importante. Empezamos hablando de las estrategias de los consumidores en medio de la crisis y pasamos también a hablar de la estrategia, en este caso de ustedes, ¿no? De lo que es la cadena de distribución y venta de alimentos. Mil gracias Muchísimas por haber gracias estado con y nosotros. ANSA la referencia. Vamos entonces con música y en breve